Ya está aquí en Caché Noticias y Opinión la doctora Karen Sichel. Ella es asesora jurídica de la presidencia. Doctora, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo dije que la iba a saludar y a felicitar porque se puede decir que usted representa al gobierno, sí, pero es la que está poniendo el pecho a las balas, como se dice, ¿no? En todos los medios y es para nosotros es un compromiso con nuestros oyentes que venga una persona del gobierno, usted una jurisconsulta, a explicarnos, porque la verdad, le digo con toda la franqueza, doctora, y con todo respeto, ha faltado difusión de las 8 preguntas. Falta difusión. Su presencia en los medios de comunicación está bien, está muy excelente, como yo digo, pero eso no es todo. Una golondrina no hace verano. Aquí la SECON tenía que difundir las 8 preguntas. Doctora, ¿cómo le decimos a la ciudadanía, y particularmente a los oyentes de la radio, que es un público heterogéneo, de la forma más sencilla, decir vamos a votar sí por todas o los que quieren votar no, ¿por qué razón no deben votar por no? Vamos con la séptima y octava pregunta. Y comienzo por arriba. ¿Por qué? Porque a eso tiene que ver con un organismo que se llama el Consejo de Participación Ciudadana y otros entes. Usted, doctora Sichel. Bueno, muchísimas gracias. En efecto, como usted ha dicho, el 5 de febrero estamos ya a pocos días de que los ecuatorianos tengamos que tomar 8 decisiones. 8 decisiones que básicamente contienen cambios a la Constitución, se tratan de cambios estructurales para darles herramientas a nuestras instituciones y a los ecuatorianos para poder luchar contra el crimen organizado, contra la politiquería y también contra la minería ilegal, básicamente. Nosotros, particularmente, usted se ha referido a las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana, esas son las preguntas 5 y 6 de la consulta, y lo que buscamos es solventar un problema institucional muy grave que tenemos en el Ecuador, que es causado por este organismo. Este organismo es único en el mundo, en el Ecuador, no existe en otro. Y esto es así porque expertos se han referido a este órgano como un engendro constitucional. Concentra la capacidad de designar a más de 77 autoridades, lo cual es en su diseño, en su forma y en su fondo antidemocrático. Y es precisamente esto lo que nos ha sumido en una crisis institucional. Actualmente tenemos a un contralor que es subrogante del subrogante del subrogante. Lamentablemente, eso no nos genera estabilidad jurídica, lo que no nos permite a los ecuatorianos poder tener las reglas claras del juego. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es hacer como funcionan en los demás países y crear un sistema transparente, democrático, de designación de autoridades, a través del cual los mejores ecuatorianos, a través de procesos en donde exista realmente un escrutinio de la ciudadanía y un balance de poderes, puedan realmente llegar a estar dirigiendo las instituciones de control del país, y que por favor no nos vuelva a pasar, ecuatorianos, que tenemos a contralores o a fiscales o a jueces que tenían calificaciones de 100 sobre 100 y que terminaron siendo investigados por la justicia por lavados de activos o por casos de corrupción. Eso es precisamente lo que queremos evitar, y es lo que por años nos ha dado el Consejo de Participación Ciudadana, además de unos escándalos muy vergonzosos de corrupción. No nos olvidemos que de ella ha salido el señor Cura Tuárez, actualmente preso por estafa, o carnes falsos de discapacidad. Ha sido un órgano que es una asamblea pequeña realmente, y lo que nosotros queremos hacer con la consulta es desenmascararle ese disfraz que tiene de ciudadano y realmente transparentar estos procesos. Pero, a ver, perdón, yo dije 7 y 8, es 5 y 6, correcto. Doctora, pero ¿no cree usted que volver a la Asamblea con 137 voluntades
Ya vivimos los ecuatorianos esas elecciones o esas designaciones de autoridades de control. ¿Y qué ha pasado ahí? ¿No le parece a usted, y yo no voy a defender el organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, pero si escogemos, si seleccionamos bien a esos miembros que sean totalmente idóneos, a lo mejor nos va a ir mejor que lo de antes, lo de la Asamblea o el Congreso Nacional, que era un toma y daca, yo elijo o pongo y tantas cosas que se vieron. ¿No le parece que podemos nosotros reflexionar al respecto? Sí, y muchísimas gracias por esa pregunta. Es muy relevante porque me permite aclarar que el sistema que se está proponiendo con la consulta no es igual al que teníamos antes, porque nosotros no podemos ser tan ingenuos de darle a la Asamblea Nacional la capacidad de designar autoridades como la tenía antes, sin ningún tipo de limitación. Lo que estamos haciendo es poniendo límites a la Asamblea Nacional, porque sabemos que la Asamblea Nacional nos ha defraudado a los ecuatorianos año tras año. Y lo que estamos haciendo es que va a tener un primer filtro. Digamos que alguien quiere ser contralor. Va a haber una postulación abierta. Aquí no nomina el presidente. Eso es falso, porque yo he oído a gente que dice que el presidente tiene la capacidad de designar y eso es una mentira. Claramente se establece en los anexos que todas las personas van a poder postularse. Y luego va a haber una selección. Esa selección no está a cargo de la Asamblea Nacional. El poder de seleccionar no la tiene la Asamblea Nacional, la tiene una comisión técnica que estará conformado por académicos, por ciudadanos y por un delegado de cada función del Estado para que haya un real balance del poder. Porque lo que aquí tenemos que tener claros los ecuatorianos es que el real peligro es cuando existen órganos que son capaces de cooptar todo el poder y no existe lo que se llama en inglés el checks and balance, un balance entre poderes que se están chequeando, que se están vigilando, poderes que constantemente están vigilando qué hace el otro, porque ahí es cuando se garantiza la transparencia en las democracias, así funcionan los sistemas democráticos. Este sistema jamás ha existido en el Ecuador y obviamente no ha existido porque los poderes siempre han estado detrás de las designaciones de autoridades. Es por eso que se está tratando de implementar un sistema absolutamente desconcentrado. Quizás quienes nos escuchan podrán decir, ¿y esto a mí de qué me sirve? ¿A mí cómo me beneficia? El beneficio para los ecuatorianos es inmenso. ¿Por qué? Porque si queremos tener mejor justicia, necesitamos tener un Consejo de la Judicatura autónomo, independiente y bien preparado. Si queremos tener una fiscalía autónoma que investigue, necesitamos tener una fiscal autónoma, independiente y bien preparada. Lo que quiero decir es, el primer paso para luchar contra la corrupción es encargarnos de que las autoridades, los mejores ecuatorianos, los que están mejores preparados, esos ecuatorianos que la gente diga, qué orgullo tenerle esa persona de Contralor, qué orgullo tenerle esa persona en el Consejo Nacional Electoral, esas personas tienen que llegar a través de sistemas transparentes. Lamentablemente ahora no hay eso. ¿Por qué? Porque detrás de las designaciones hay ciudadanos que están disfrazados de políticos, y hay que decirlo así porque así es, que se encargan de designar a dedo, básicamente, a las autoridades que les conviene a ellos para que cuando llegan al poder no sirvan al país, sino sirvan a los intereses políticos. Y lo que nosotros estamos haciendo es creando un balance para que no exista la manipulación política del poder. Si bien es cierto, la Asamblea luego designa de una terna, pero eso es un proceso de transparentación del proceso, porque actualmente sabemos que hay intereses políticos detrás de las designaciones y ni siquiera se puede fiscalizar, porque ni siquiera se puede actuar políticamente de forma transparente porque no sabemos quiénes están detrás de qué consejero. Y esa falta de transparencia, esa neblina que se vive política dentro de ese organismo no beneficia a los ciudadanos y eso es lo que queremos cambiar. Se les acabó la fiesta a quienes pensaban que controlando a 4 personas podían incrustarse en las instituciones para hacer y deshacer. Me gustó eso, se les acabó la fiesta, me recordó al expresidente Rafael Correa. Johanita Ramos. Gracias, economista. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión, 7 de la mañana con 25 minutos. Usted ya nos aclaró un poco más el panorama, ¿no? Se trata de quitarle esta potestad a estas 4 personas, al Consejo de Participación Ciudadana y hacerlo más transparente el proceso, pero hay algo que sí tengo una duda. Usted habló
se presentan los postulantes, luego se crea una comisión técnica para hacer esta selección y luego va a la asamblea quien es a la final quien va a designar. Pero, ¿quién designa a esta comisión técnica para hacer la selección? Sí. A ver, esta comisión técnica está conformada por académicos, dos académicos que van a ser designados por el órgano de calidad educativa, que es el SEACES, el CASES ahora. Luego está conformada por dos ciudadanos que tienen que ser independientes, que van a ser designados por los asambleístas nacionales. No nos olvidemos que la propuesta, también esta consulta contiene otra pregunta que busca reducir el número de asambleístas y busca fortalecer los liderazgos nacionales. Entonces, en congruencia con el fortalecimiento de liderazgos nacionales, es que serán los asambleístas nacionales quienes tengan funciones más específicas. Y finalmente, los delegados del Estado, de las funciones del Estado, serán designados por cada una de las funciones del Estado. Y ahí es cuando hablo del balance de pesos y contrapesos. Y esta comisión va a desarrollar un proceso en donde los académicos lideren la valoración de méritos y los ciudadanos lideren el escrutinio público, como tendría que ser, mientras que las funciones se encuentran chequeando entre sí, alertando a la ciudadanía de cualquier irregularidad. Como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, van a haber audiencias públicas en el Senado, en este caso en la Asamblea Nacional, en donde se puedan impugnar a los candidatos y se puedan decir los reparos que existan. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad de todo esto es darnos un proceso más transparente a los ecuatorianos. Esa es la finalidad del proceso. Actualmente nosotros tenemos unos concursos públicos de méritos y oposición que, como yo decía, nos han dado a personas que tienen calificaciones de 100 sobre 100 y que no han resultado ser lo que el Ecuador necesita a la hora de luchar contra la corrupción. Entonces, esperamos que con un proceso más desconcentrado, en donde finalmente vaya al Parlamento, a la Asamblea Nacional, en donde no esté concentrado el poder en cuatro personas, sino sean los representantes nacionales y los representantes de la ciudadanía quienes tomen las decisiones en función de su legitimidad de forma transparente, es que haya un mejor control en todos los procesos de designación. Doctora, Y así es como funcionan las democracias. hablemos de los tiempos, porque muchos también mencionan que esto sería una segunda transitocracia. ¿Qué pasa? Ya hemos conocido que la Asamblea se pone de acuerdo para no votar, para no asistir a las diferentes elecciones de autoridades, a las designaciones. No se conectan, simplemente no van, no dan O es el explicaciones mundial. o salen de la sala, ¿no? ¿Qué va a pasar entonces si se cumple el tiempo y no hay la designación de determinada autoridad? Sí, usted lo ha dicho, esta Asamblea Nacional es una asamblea que creo que nos ha defraudado a los ecuatorianos. No solo que no se conectan por cualquier razón, sino que no se conectan porque es el mundial y no les gusta trabajar. Y por eso la consulta también tiene otras preguntas que buscan castigar a la Asamblea Nacional, castigar a los movimientos políticos, pero particularmente en el proceso de designación de autoridades, nosotros estamos preveyendo unos plazos máximos, en máximo 90 días, si es que la Asamblea Nacional no quiere designar a un contralor o no quiere designar a un fiscal, entonces se entenderán designados titular y suplente aquellos que fueron seleccionados por la comisión técnica y podrán empezar en funciones. ¿Qué es lo que queremos evitar con esto? Queremos evitar la inseguridad jurídica que ha causado el actual sistema en donde la Asamblea Nacional entra en una pugna de poderes con la Asamblea Nacional pequeña, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque es una Asamblea Nacional pequeña, en donde yo quiero designar a este y el otro no quiere posesionar y entonces nos tienen al país varado por meses sin superintendentes o sin contralores o sin miembros del Consejo Nacional Electoral. Entonces, para evitar esta pugna de poderes, lo que se está haciendo es creando un mecanismo de desbloqueo entre las fuerzas políticas para que si es que no quieren hacer su trabajo como acostumbran, entonces se entenderán designados. Lo importante aquí es que ganan los ecuatorianos porque los ecuatorianos vamos a tener seguridad de quién va a ser nuestras autoridades. Y quiero rescatar algo importante de la propuesta que generalmente no puedo hacerlo, pero lo que estamos también haciendo es fijando quién es el suplente de inicio. Actualmente eso no se fija. Entonces tenemos y vivimos lamentablemente nosotros como ecuatorianos eventos como que el ex contralor Celi desde la cárcel 4 designó a su reemplazo. Eso es inaceptable.
Eso no nos da seguridad jurídica a los ecuatorianos y ese es el sistema en el que hemos tenido que vivir y en el que estamos sumidos por este engendro constitucional que es el Consejo, que por cierto, durante 14 años ha sido incapaz de luchar contra la corrupción y ha destinado exactamente el 0% de su presupuesto para para luchar contra la corrupción. Nos ha costado a los ecuatorianos 149 millones de dólares este Consejo y no ha hecho su trabajo y es hora de que los ciudadanos y los ecuatorianos le digamos basta porque claramente si es que no somos los ecuatorianos quienes votamos en urnas y le decimos basta, la Asamblea Nacional no le interesa eliminar este consejo como ya nos ha demostrado en varias ocasiones. Doctora Sichel, ya quedó claro entonces cómo sería la transparencia para llegar a una autoridad probada, pues no, pero si gana el sí en esta pregunta en particular, en esta pregunta de la consulta popular sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más tendremos a un titular del Consejo de la Judicatura? Joana, la crisis que tiene el país institucionalmente no es sencilla. No podemos nosotros tratar de tomar esto como con una discusión simplista. Solo quiero explicarle a la ciudadanía que, por ejemplo, para arreglar el problema que nos ha metido, en el que nos ha metido el Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea Nacional tendría que reformar su propia ley, que le tomó en el pasado 8 años reformar su propia ley. Tendría que reformar la ley de la Procuraduría, de la Contraloría, del Consejo Nacional Electoral, es decir, el Código de la Democracia, la ley de orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Nosotros hemos mapeado al menos 10 leyes que la Asamblea tendrá que reformar para arreglar este entramado jurídico en el que nos ha traído este Consejo. Entonces, tomando en cuenta que se trata de un trabajo realmente titánico para tratar de darle más institucionalidad al país y con eso más seguridad a los ecuatorianos, nosotros hemos previsto que hasta que la Asamblea Nacional apruebe las normas claras de designación de autoridades, hasta que nos dé la seguridad de cuáles son las normas, se entenderán que las actuales autoridades que están ahí se encuentran prorrogadas porque no las podemos dejar en la cefalía. El Ecuador no se puede quedar sin contralor o no se puede quedar sin fiscal por años hasta que la Asamblea designe. Entonces, lo que estamos haciendo es dándole seguridad al país. Vamos a tener autoridades para que los órganos no se queden en la cefalía, hasta que la Asamblea Nacional dicte todas estas reformas, que para lo cual va a tener un año, lo cual es muy poco tomando en cuenta todo lo que se tiene que hacer, un año para reformar más de 10 leyes. Entonces, una vez que tengamos las normas, vamos a hacer las cosas bien y vamos a tener las normas claras y le vamos a evitar al país seguir de procesos sumarios en procesos sumarios o extraordinarios, porque lo que necesitan los ecuatorianos es que estos procesos de designación de autoridades no se vean como procesos llevados rápido o breve al apuro, sino se tienen que dar bien y con las normas claras. Y eso es lo que prevé precisamente el anexo, darnos seguridad a los ecuatorianos hasta que la Asamblea Nacional apruebe todas las reformas institucionales necesarias para dar cabida a esta reforma profunda y compleja que busca, al final de cuentas, que los ecuatorianos tengamos la seguridad y la transparencia de los procesos que se llevan a cabo para designar a las más altas autoridades de control del país. Doctora, ¿quien vota no a determinada pregunta de la consulta popular es antipatria? ¿Es narcotraficante? Le pregunto porque esa es lo que dice el presidente de la República, ¿no? Creo que nosotros como ecuatorianos tenemos que estar muy atentos a quienes nos dicen vota todo no, pero ¿por qué votas todo no? Y no saben dar razones. ¿Por qué? Porque sin duda esta consulta va a afectar a los políticos de siempre, a los candidatos que han buscado transparentemente decirnos, yo quiero volver al país y quiero tomarme las autoridades de control a través de ese consejo. Y entonces rompo todas las normas electorales y pongo a mis candidatos y de la forma más burda. Por ejemplo, porque se supone que ese consejo, solo quiero dar un poco de contexto, se supone que ese consejo es apolítico, se supone que es ciudadano. Entonces uno no podría tolerar ver que un político esté haciendo campaña por miembros, pero eso es lo que vemos. El expresidente Correa sale en sus redes sociales libremente haciendo campaña por personas que van a ir al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en una vulneración clara de la norma. Entonces, yo sí quiero decir, aquí hay intereses muy grandes detrás de este consejo y a quienes les van a afectar esta pregunta son a quienes por años se han tomado ese tipo de instituciones y no hablemos, y ni siquiera estamos hablando de la extradición.
a quién le interesa que no haya extradición en el país? ¿A quién le interesaba que no haya extradición en Colombia? ¿A Pablo Escobar? ¿Al Chapo Guzmán? Entonces, creo que el asunto va, las personas pueden votar y deben ejercer su voto responsable. Y si es que lo hacen motivado, es bueno para el país. La crítica no va para quienes van a votar no con argumentos. Creo que nosotros como ecuatorianos tenemos que estar atentos a quienes nos dicen que votan no y no nos dan razones, porque sin duda esta consulta va a afectar a los criminales y va a afectar a los políticos de siempre que por años han vivido de los recursos del Estado. 7 de la mañana con 36 minutos. Doctora, sí, dice la pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? 1. Un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. No me queda claro porque a lo mejor la idea es reducir, es verdad, el número de asambleístas, pero tampoco no me dice a cuántos exactamente va a quedar el número de asambleístas o en cuántos va a quedar el número de asambleístas en la Asamblea Nacional, o dejamos ahí un espacio hasta los 137 me imagino de 67 a 137 y resulta que ha habido conveniencias o acuerdos y nos quedamos en 130 y hemos bajado apenas 7. ¿Cuál es la lectura y que realmente no la comprenden muchos ciudadanos? Sí, muchas gracias, Clever. Me permite aclarar esta pregunta que es importantísima. ¿Por qué queremos reconfigurar a la Asamblea Nacional y reducir el número de asambleístas? Actualmente, un asambleísta le cuesta al país más de $15.800 mensuales con sus asesores y sus asistentes. Eso es inaceptable. Tenemos 137 asambleístas en el Ecuador y son esos mismos asambleístas los que, por ejemplo, durante el Mundial prefirieron ver el partido a aprobar la Ley de Seguridad Integral y nos dejaron al Ecuador sin aprobar la Ley de Seguridad Integral porque jugaba Argentina. Esa Asamblea Nacional que nos cuesta tanto dinero a los ecuatorianos merece ser sancionada por sus actos tan nefastos contra los ecuatorianos. Entonces, si bien vamos a reducir el número de asambleístas, porque como digo, no nos representan, también estamos a la par reconfigurando a la Asamblea Nacional para que haya más proporcionalidad. Por ejemplo, actualmente el voto de una persona en Guayas vale 15,4 veces menos que el voto de una persona en Galápagos. ¿Por qué hay esta distorsión? Porque el constituyente de Montecristi, de una manera irresponsable, hay que decirlo así, generó una fórmula para configurar a la Asamblea Nacional sin tomar en cuenta la proporcionalidad y la igualdad al voto. Entonces, hay provincias que están sobre representadas y hay provincias que están extremadamente subrepresentadas. Al final del día, esto nos afecta a todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque cuando una asamblea no está bien representada ni es proporcional desde su origen, es más difícil llegar a consensos. Sobre esto hay evidencia empírica. Entonces, no solo que nuestra Asamblea Nacional no nos representa, no solo que tenemos movimientos políticos que no tienen a buenos candidatos, y para eso está la pregunta 4, sino que además, de origen, nuestra Asamblea Nacional no es representativa. Y usted me decía, ¿y cuántos mismos van a quedar? Estamos ahorita haciendo un censo, ya vamos a tener las cifras oficiales con el censo, pero tenemos una proyección. Si es que las cosas salen bien de acuerdo al censo, nosotros vamos a tener probablemente en las siguientes elecciones tendríamos 152 asambleístas. Ese número, de acuerdo a la nueva fórmula, se reduce alrededor de 110 a 115 asambleístas. Entonces, estamos haciendo una reducción significativa a la par, y para mí el cambio más importante de esta pregunta es que estamos garantizando que la asamblea sea más proporcional. Y repito, hay evidencia de que una asamblea más proporcional trabaja mejor porque es más fácil consensuar y es más fácil el diálogo. Entonces, es una pregunta que ataca tanto
a la forma de la Asamblea Nacional e implica un ahorro a los ecuatorianos, como también al fondo y a la calidad de la Asamblea Nacional. No calza, doctora, esta pregunta que tiene que ver con la extradición. Según los ciudadanos, Colombia tiene ya la extradición y sin embargo sigue reinando el narcotráfico. Sin embargo, siguen aumentando los narcotraficantes. Entonces, ¿usted cree que esto de crear una ley de extradición sea la solución para resolver este problema que es de toda la sociedad? Clever, permítame este espacio para hablarles a los ecuatorianos con la verdad. Los problemas que tiene el Ecuador son complejos y multidimensionales y no existe una varita mágica ni una persona que venga de un día para el otro a solucionarnos todos los problemas. Así no funcionan, así no se desarrollan los países. El desarrollo de los países toma mucho tiempo y toma la implementación de muchas herramientas y toma que los ciudadanos hagamos también nuestra parte para poder defender a nuestra tierra. Y esta pregunta, la pregunta uno sobre la extradición, que lo que busca es expulsar a los criminales de nuestro país, eso es lo que busca esta pregunta, es una herramienta más que nos va a permitir a los ecuatorianos y a las instituciones dar la cara al narcotráfico. Es una herramienta muy poderosa. Como decía Pablo Escobar, se opuso a la extradición. La única forma de retenerlo a uno de los narcotraficantes más grandes del mundo ha sido a través de la extradición, al Chapo Guzmán. Acaban de extraditar a uno de los familiares de una expolítica. Sabemos que en nuestra política hay vínculos con el narcotráfico. Sabemos que son muy cercanos. Esta es una herramienta que nos permite darle la cara al crimen organizado y decirles a los delincuentes, basta. ¿Por qué? Porque el Ecuador ya no va a ser el escondite de sus delitos, ya no van a venir acá las bandas criminales, cualquiera, ya no van a venir acá a lavar activos, a robarles a los ecuatorianos, a generar violencia, a vender armas, a esclavizar a niños. No, ya no va a pasar eso, porque lo que va a haber va a haber una herramienta más, va a haber una herramienta más que nos va a permitir desmantelar y debilitar a estas bandas criminales que, como digo, no existe una única solución, pero sin duda es una herramienta más que nos permite luchar contra el crimen organizado. Usted citaba el ejemplo de Colombia y México y decía, ahí todavía hay narcotráfico. Sin duda, es un problema complejo, regional, que requiere de varias medidas, pero lo que ya no hay, por ejemplo, en Colombia a partir de la extradición, es que se explotan aviones. Se han podido, por ejemplo, extraditar a paramilitares. Se han extraditado a más de 3.000 colombianos desde la implementación de la extradición. Entonces, como digo, es una herramienta más que nos va a permitir dejar de ser el escondite de criminales. Y se seguirá trabajando con otras políticas públicas que se deben implementar para continuar desmantelando estas bandas. Pero ¿por qué negarnos a algo que sabemos que es eficiente y algo que nos va a aportar a luchar contra estas organizaciones de violencia? Che, una pregunta. Yo soy presidente de AER Nacional. ¿Se atrevería usted a un debate con alguien que se oponga a esta consulta? Nosotros siempre estamos abiertos al debate. Yo, desde que he asumido esta responsabilidad de la vocería de la consulta, la he asumido desde un punto de vista técnico, porque creo que el país necesita menos politiquería y más argumentos técnicos. Siempre estamos abiertos al debate. Sin duda creo que eso le hace bien al país porque permite que se pongan varias posiciones y que los ecuatorianos vayan a votar informados. Estamos abiertos a eso. Y finalmente creo que al final del día quienes tienen la decisión aquí de votar sí o no son los ecuatorianos, pero que no nos olvidemos que tenemos una oportunidad de oro, porque es una oportunidad en que los ecuatorianos vamos a ejercer el voto, vamos a votar sí o no, y vamos a hacerlo sin necesidad de intermediarios. No va a haber Asamblea Nacional, no van a haber políticos, sino somos los ciudadanos ejerciendo nuestro poder más grande, que es incidir en las decisiones en las decisiones y en la estructura de nuestro país. Así que creo que cualquier cosa que lleve a que ese voto sea informado
es correcto y es bueno. Que no nos olvidemos que nos están preguntando sobre cosas tan importantes como si queremos expulsar a criminales, si queremos tener más fiscales investigando delitos, si queremos tener menos asambleístas y más representativos, si queremos tener menos movimientos políticos tomándose los recursos de los ecuatorianos, si queremos tener por ejemplo, un subsistema de área de protección hídrica que lo que busca es luchar contra la minería ilegal. Es decir, son temas trascendentales para nuestro país que nos van a ayudar y que nos van a beneficiar a los ecuatorianos. Así que si es que alguien se quiere oponer a algo tan bueno como la consulta y tan positivo, tiene que ser con argumentos. Muchas gracias, doctora. Lo dejamos pendiente, ¿ah? Quedamos Por muchas supuesto. preguntas todavía. Sí, lo dejamos pendiente para un debate público. Muchísimas gracias, Clever y Joana, a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto. Simplemente termino haciendo un llamado a los ecuatorianos. El 5 de febrero estamos a ya poquitos días de que los ecuatorianos tengamos que tomar una decisión muy importante sobre cómo queremos ver nuestro país en el futuro. Y espero que la respuesta sea para un país más seguro, más representativo y más cuidadoso con el medio ambiente, que es lo que busca la consulta. Le agradeceríamos, doctora, que nos deje su contacto personal para que nuestra coordinadora la llame para coordinar esta presencia suya, ¿de acuerdo? Encantada. Gracias a ustedes. Listo, gracias. Muy amable. Gracias.